Hola y bienvenidos a este martes 17 de agosto del 2021. Bien, estamos con la palabra del Señor y vuelvo a decirle, vuelvo a repetir, usted tiene un deber de escudriñar las Escrituras, ¿sí? Cada uno de nosotros. Acuérdense, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, ¿sí? Ahí Pablo, visitando una de las ciudades, encuentra en la ciudad de Berea unos que sí sabían que había que ir a la Escritura, porque todo lo que Pablo les había dicho, ellos fueron a sus hogares y se fijaron en las Escrituras que ellos tenían, si lo que Pablo decía era correcto. Y cada uno de nosotros tiene ese derecho de parte del Señor. Además, Pablo dice que también que debemos de probar los espíritus, a ver si son del Señor o no. Amén, así que no es ningún problema que usted pueda mirar las Escrituras y ver si lo que yo estoy diciendo está de acuerdo con la Escritura, ¿sí? Y entonces, si está de acuerdo, gloria al Señor. Y si no está de acuerdo, llámeme, mándeme una notita, porque somos parte del cuerpo del Señor. Amén. Acuérdese que el único que tiene la verdad es el Espíritu Santo a través de la palabra, y la verdad es Jesucristo. Bien, vamos al versículo 15 de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 15. Dice, Pablo le está hablando a Timoteo, pero el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros, ¿o no? Es que Jesús dijo que su palabra nunca iba a pasar, siempre iba a tener el mismo poder, porque las palabras que Jesús ha hablado y que son las que están aquí, son espíritu y son vida. Procura, verso 15, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura, métele cabeza, sé diligente para presentarte ante Dios aprobado por Dios. Aprobado, que mi vida, aleluya, lo que yo hago tenga la aprobación del Señor. Y para eso, todos los días tenemos que nosotros, aleluya, meditar en la Escritura de cómo caminamos, cómo andamos, cómo procedemos, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aleluya, que cuando nos presentemos al Señor, no nos pongamos rojos, sino que, aleluya, nos presentemos sabiendo que estamos cumpliendo con el mandato del Señor. Aleluya, que no tengamos por qué avergonzarnos, que sepamos usar bien la palabra de verdad. Y para eso hay que retenerla, estudiarla, obedecerla, ponerla en práctica. Esto es lo que Pablo le estaba aconsejando a Timoteo, y lo que sigue el Espíritu Santo de Dios aconsejándonos para nuestra vida diaria. Nuestra vida diaria. No la vida del día domingo o del día miércoles o del día que nosotros nos presentemos en la congregación. No, esto es un vivir diario, un presentarnos ante Dios diario. Ese es nuestro trabajo. Ahora, verso 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Profano, todo lo que va en contra, lo que se dice en contra de Dios. Hay que evitar a toda esa gente que habla mal del Señor, que no tienen temor de hablar de esa forma, de profanar aún inclusive su palabra. Y dice, y vanas palabrerías, huecas, que no tienen sentido. Por eso hay que ir a la Escritura.
Y cuando uno va a la Escritura, el Espíritu Santo tiene el recurso para poder usar nuestros labios y que lo que salga de nuestra boca pueda causar el efecto por lo cual Dios mandó su palabra, que es para transmitir vida en el nombre de Jesús. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y mire si hay impiedad, porque hay muchos que se desviaron de la fe verdadera. Hay muchos que estaban, como Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Una cosa es estar y otra cosa es ser. ¿Sí? Entonces, estos problemas los había en aquel tiempo. Lo digo yo ahora, ¿lo habrá ahora también? Claro que sí. Porque hemos visto durante todas estas décadas, ¿verdad? Hemos visto hombres y mujeres que desvirtuaron la palabra del Señor, que se desviaron y llevaron a perdición a muchos por formar una nueva doctrina que nada tiene que ver con la doctrina apostólica. Aleluya. Porque para eso el Señor dejó la palabra. Amén. Dice, y conducirá más y más a la impiedad. Hoy lo que se está viviendo es ese espíritu de impiedad. Y su palabra, esa que están usando ellos, carcomerá como gangrena. Usted mire cómo se comporta aquel que habla y dice, y qué dice y cómo lo dice. Y si no es conforme a la palabra de Dios, Dios se encargará después de ello. Pero aquí está la sentencia. Su palabra, esa doctrina fuera de la Escritura, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, dice, los carcomerá como gangrena. Porque para eso van al camino de perdición. Y pone a dos hombres aquí, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estos estaban dentro de la iglesia, de la congregación, y le habían dado mucho trabajo. Inclusive hay otro más, Alejandro el Caldedero. También había sido parte de estos que se habían infiltrado o no habían soportado la sana doctrina. Usted sabe que hay gente que no soporta la sana doctrina porque quieren vivir una vida doble. Quieren ser salvos y quieren seguir haciendo lo que antes se hacía. Y no, eso no concuerda, eso no tiene cabida en la palabra de Dios. Antes éramos eso. Ahora somos del Señor. Antes servíamos a otro Señor, pero ahora tenemos que servir a Cristo. Aleluya. Y Cristo nos ha dejado su palabra y Dios ha dejado su palabra impresa para que nosotros, como regla de fe y conducta, vivamos por ella. Estos dos, juntamente con Alejandro el Caldedero, tuvieron tanta lucha contra Pablo, que Pablo en un momento dice, y los entregué a Satanás. Punto. Porque hay gente que no quiere comprender y entender la palabra de Dios. Los que se han metido a corromper, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo. Y ellos quieren hacer lo mismo que su padre, el diablo, porque son agentes del diablo, que se han infiltrado, se han perdido y quieren llevar a perdición a otros. Pablo los condena en un momento, miren. Ahora, hay que tener la altura de Pablo para poder usar eso. Y a este lo entregué a Satanás. Porque no les entraba la palabra de corrección. ¿Sí? Dice, verso 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Esto mismo sufrió la iglesia de Tesalónica, cuando muchos pensaron por ciertos que vinieron a invadir al cuerpo de Cristo con esa doctrina de que ya no había resurrección, que ya se había hecho y habían trastornado la fe de la iglesia. Y Pablo tuvo que corregir
a los de Tesalónica también, aleluya, y ponerse firme, porque ya la resurrección de Cristo sí se efectuó, pero todavía falta la nuestra, todavía falta la nuestra. Y dice que trastornan la fe de algunos. Mire, trastornan la fe. Por eso tenemos que crecer en la fe. Tenemos que crecer en la fe. Para no ser llevados, como Pablo habla a los colosenses, por cualquier viento de doctrina. Tenemos que dejar de ser niños. Niños ya fue una etapa. Al principio de haber recibido a Jesús, hemos recibido la leche por la cual hemos crecido, la leche espiritual. Pero ahora que vamos desarrollando los sentidos, aleluya, tenemos que ir a la vianda sólida. Vianda sólida es un libro que escribió el pastor Daniel Del Vecchio y que es recomendable. Vianda sólida para maduro, porque así podemos crecer en la fe y no ser desviados como algunos fueron desviados. Amén. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.